El jardín del Edén. Es nuestro estudio número 2. Vamos a buscar en Génesis 2:8, donde leemos: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La primera mención que se hace del paraíso es en Génesis 2:8, donde se habla del huerto del Edén, un lugar donde Dios puso a Adán y a Eva, el mismo lugar de donde fueron expulsados por causa del pecado. Este era un huerto ubicado en una especie de valle o planicie, plantado por el propio Dios. De hecho, se le llegó a denominar huerto de Dios y huerto de Jehová, Ezequiel 28:13, 31:9 e Isaías 51:3. Recordemos que Dios se paseaba en el huerto juntamente con el hombre, según Génesis 3:8. Esto significa que el hombre vivía en este jardín bajo el cuidado paternal de Dios. Este lugar fue hecho por Dios para colocar en él a la primera pareja de seres humanos que él había creado. Dice la Escritura: tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. Cuán feliz habrá sido ese período de la vida del ser humano en esos primeros tiempos. El primer trabajo del hombre fue el de cultivar el huerto del Edén. Este era el paraíso terrenal, un lugar perfecto en la tierra perfecta que Dios había creado, como dice la Escritura. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis 1:31. Este era un lugar muy especial, pues su nombre originalmente significa delicia. Vamos a ver en primer lugar el jardín del Edén como un lugar real. Cuando decimos que era un lugar real, nos queremos referir a dos cosas. Primero, que era un lugar con una ubicación geográfica, y que, segundo, era un lugar de realeza, un lugar de distinción donde el hombre vivía con Dios. Era la morada de Dios con el hombre. Con respecto a su ubicación geográfica, la misma Biblia nos dice que el Edén estaba ubicado en la Mesopotamia. Los ríos que se mencionan, como el Pisón y el Gihón, podrían ser canales que conectaban al Tigris y al Éufrates. Algunos piensan que el río Pisón era el curso de agua entre el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, que circundaban la península arábiga. Bueno, pero a ciencia cierta, tanto el río Pisón como el río Gihón no han sido identificados aún. El lugar es descrito en el libro de Génesis como un parque en el que los árboles y las plantas embellecían el paisaje y proporcionaban alimentos para el sustento. Así que la idea de los parques de recreo en las grandes ciudades es una forma de evocar el paraíso o Edén bíblico. Este parque ecológicamente perfecto estaba ubicado al oriente de Edén, según leemos en Génesis 2:8. Este sería el oriente próximo o cercano oriente con relación al mar Mediterráneo. Antes de que Dios diera a Moisés la revelación de los hechos de la antigüedad tal y como ocurrieron, las diferentes culturas de la tierra ya habían desarrollado una concepción del origen del mundo y de todo lo concerniente a ello, partiendo de los relatos orales de sus ancestros. Como sabemos, estos relatos fueron siendo distorsionados a medida que iban pasando de boca en boca, de generación en generación. Así que no será raro encontrar distorsiones en lo que tiene que ver con el relato del Edén y otras
historias bíblicas. Dios entonces, para corregir todas esas distorsiones e ir revelando la verdad de manera gradual, de manera progresiva, eligió a Moisés como su profeta para transmitirle de manera directa y para que lo pusiera por escrito las cosas esenciales tocante al origen de todas las cosas que atañen al hombre, ese hombre que vive en el planeta Tierra. En este sentido, Moisés fue entonces un profeta muy especial, que dice la Biblia que Dios hablaba cara a cara con él. Éxodo 33:11. Es importante que sepamos que cuando Dios habla, el conocimiento que recibimos de Él respecto de las cosas creadas es de primera mano, pues Él es el creador de todas las cosas. Lo que la Biblia nos relata respecto del lugar donde Dios puso al hombre como un lugar real en un punto geográfico existente en el planeta, podemos estar confiados de que es así. El jardín del Edén era un lugar paradisíaco, un lugar en el que el hombre gozaba de una vida plena al lado de su Creador. Es a un lugar así a donde habremos de regresar cuando Cristo venga por segunda vez, tal como nos dice la Biblia. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, versículos 1 al 5. Ahora veamos el jardín del Edén como un lugar de vida. Allí se encontraba el árbol de la vida, señal inequívoca de que el hombre estaba destinado a vivir para siempre, dice la Escritura. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Fíjese, el hecho solo de que Dios se encontraba en ese lugar es señal más que suficiente para saber que era un lugar donde la vida estaba plenamente garantizada. Naturalmente que estamos hablando de la vida eterna, de la vida abundante de la que habló nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 10. Adán y Eva y todas sus generaciones estaban destinadas a comer del fruto del árbol de la vida, pues este era uno de tantos árboles que había en el huerto de los que el hombre podía comer. Solo le estaba prohibido comer del árbol denominado de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida implica la inmortalidad y la vida eterna, cosas estas que Dios estaba dispuesto a proporcionar a esa nueva criatura que había hecho, pues había dejado a su disposición el comer del fruto del árbol de la vida. La gracia de la que el hombre disfrutaba en aquella relación perfecta con Dios garantizaba su felicidad y su bienestar. Solo había que hacer las cosas como Dios lo había establecido. Comer de todo árbol que había en el jardín del Edén, incluyendo el árbol de la vida, era lo bueno. Y comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, era lo malo. Lo único que el hombre debía hacer era hacer aquello que le asegurara su estancia por siempre en ese paraíso.
El hombre estaba obligado a manifestar todo el aprecio posible por ese estilo de vida que su Creador le había proporcionado. Querido amigo, querida amiga, obedecer a Dios, querido hermano, obedecer a Dios es y sigue siendo el más sublime acto de adoración del hombre. Su vida y su felicidad dependen de ello. Finalmente, veamos el jardín del Edén como un lugar de prueba. En Génesis 2:17 se nos dice que en medio del Edén estaba el árbol de la vida. Y también estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios había prohibido al hombre comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol constituía la prueba de la fidelidad del hombre hacia Dios. Esta no fue una prueba acerca del conocimiento del bien y del mal, puesto que Adán y Eva habrían recibido de Dios ese conocimiento ya previamente. Dios no había creado a un ser inconsciente, sino que había creado a un ser con la capacidad de tomar decisiones. Y usted sabe que las decisiones que tomamos en la vida nos pueden edificar o nos pueden destruir. Dios estaba probando al hombre, a quien le había dado la capacidad de escoger, porque lo había hecho como un ser responsable. Un ser responsable respecto de su comportamiento ético. Entonces, nuestros primeros padres fueron puestos a prueba acerca de si iban a ser obedientes o desobedientes. Acerca de si iban a decidir si ser buenos o ser malos. Ahí no había colores grises. Era blanco o era negro. Ese árbol en cuestión pudo haber sido un árbol de cualquier clase, pues lo esencial no estaba en la naturaleza del árbol en sí, sino en el propósito divino para el cual había sido colocado en ese lugar. Sabemos por la Biblia que el hombre fue creado con la capacidad innata de hacer el bien, pues fue creado perfecto. Pero por causa de la caída, eso que era natural para el hombre se convirtió entonces en una gran dificultad que le impide poder actuar de la manera correcta. De modo que ahora el hombre natural no es aquel que por naturaleza hacía el bien, sino aquel que por su naturaleza pecaminosa, ahora lo natural para él es hacer el mal. ¿No le era al hombre apetecible el árbol de la vida, que prefirió decidirse por probar del fruto del árbol que se le había prohibido? Si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, hubiera entonces vivido para siempre y de ninguna manera hubiera hecho caso a la tentación diabólica que le incitó a comer del árbol que Dios había vedado. Pero desgraciadamente, el hombre se decidió por el árbol que representaba la muerte. Aunque el hombre tenía la capacidad de elegir, es muy cierto que él no fue puesto en el Edén, él no fue puesto en la tierra sin condiciones, sino que Dios le fijó límites. Unos límites que lamentablemente el hombre traspasó para su propia perdición. Estos fueron los límites, según la Escritura, Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esta fue la consecuencia inmediata por haber traspasado esos límites, según Génesis 3, 16 y 17. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa.
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Todo lo que el hombre hace está regido por las leyes divinas. Esas leyes son tanto físicas como espirituales. Y por esa razón el hombre sufrirá las consecuencias de sus actos, diferente de los animales, que son seres amorales. La caída del hombre responde a esta condición. Por causa suya, por el hecho de su responsabilidad, toda la creación fue sujetada a vanidad. El planeta fue afectado de forma negativa. La creación sufre la ira divina por el pecado del hombre. Viene el diluvio universal, la destrucción de Sodoma y Gomorra, los desastres naturales, las enfermedades, las guerras, etcétera, que son muestras de esa realidad. El hombre transfiere el pecado, transfiere las enfermedades, transmite los virus, todos los males y la muerte a las generaciones presentes y futuras. Como dice la Biblia, el pecado pasó a todos los hombres por causa de Adán. Por causa de esto, todos los hombres, tarde o temprano, pecan, según Romanos 3:23. Por causa de la caída, nuestros primeros padres fueron expulsados del paraíso antes de que se cumplieran en ellos esos propósitos divinos de vida eterna para el hombre. La caída privó a todos los hombres, incluyendo a nuestros primeros padres, de una vida plena y un propósito, pues por causa de su desobediencia fueron echados de ese lugar donde convivían a plenitud con Dios. Dice la Escritura, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 22 al 24. Si el hombre, después de haber pecado, hubiera probado del fruto del árbol de la vida, entonces se habría creado un gran monstruo con la capacidad de vivir para siempre en una agonía sin fin de maldad, sin cuento. Esta es la razón por qué el hombre inmediatamente peca, comienza a deteriorarse físicamente hasta que termina muriendo. Ya sea que dure muchos o pocos años, al final definitivamente el hombre muere. Es solo por medio de Jesucristo que el hombre podrá regresar al paraíso del que nunca debió haber salido. Que el Señor te bendiga.